Hoy invitamos a nuestro estudio a Sol Serrano, la primera mujer en ganar el Premio Nacional de Historia desde 1974. Ella tiene un extenso currículum, es licenciada y doctora en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Master of Arts de la Universidad de Yale y profesora del Instituto de Historia de la Católica. Ella se ha especializado en el tema de la historia de la educación, de hecho es la autora del libro Universidad de Nación, y además es la hermana de la reconocida escritora Marcela Serrano y de la periodista Margarita Serrano. Entre sus obras destacan, como ya dije, Universidad de Nación, también Chile en el siglo XIX, Qué hacer con Dios en la República y el último, El Liceo, entre muchos otros también. Le damos la bienvenida a la historiadora, investigadora y académica de la UC, Sol Serrano. Muchas gracias. Muchas gracias, Sol. Muchas gracias por la invitación, Magdalena. Gracias a usted por estar acá hoy día. Al revés, gracias. Bueno, para partir de esta conversación, partamos hablando del Premio Nacional de Historia. Otras veces ya había sonado su nombre para ganar este premio y de hecho muchas figuras importantes la respaldaron, como Lucía Santa Cruz, por ejemplo. ¿Qué significa lo personal para usted el haber ganado este premio? Es muy emocionante, ¿eh? Lo digo con mucha sinceridad. Es muy emocionante porque el Premio Nacional, al revés de muchas otras cosas que uno gana o pierde en la vida, tiene este carácter nacional, tiene el carácter de ser el Estado de Chile, tiene una cierta solemnidad que me llega muy profundo en el corazón, no me hace en sí ni mejor historiadora como quisiera que me hiciera. Es un agradecimiento a un oficio que le he dedicado la vida con tanta alegría y gusto. Y nada, pues verse ahí es bien conmovedor, es bien conmovedor. ¿Y usted se esperaba este reconocimiento? Bueno, mi universidad, mi rector y mi decano, Patricio Bernedo, tuvieron más fe en mí que yo. Y ellos insistieron en que postulara, porque ahora la nominan, digamos, hay que postular, no es que al jurado se le ocurra qué. Y perdí, así que no... La vez anterior. La vez anterior. Y ellos insistieron en que volviera a postular, y yo estaba bien renuente, porque, como digo yo, perder públicamente no es tampoco un placer. Y así que estaba muy incierta de que me lo ganara, ¿no? Más bien presentía que no me lo iba a ganar nunca. Esa era mi sensación. No. Como digo, estaba en el rango de posibilidades de que estaba nominada, pero no. Creí que era mucho para que me llegara a pasar. Y lo otro que me llama la atención que en su familia, muchas de las personas de su familia están relacionadas con el mundo de las letras, con el mundo más humanista, digamos. ¿Cómo nace en usted y en su familia esta pasión por este mundo más académico? ¿Viene algo quizás de su padre o una formación desde que son pequeñas? Sí. Mi padre era agricultor y era ingeniero, pero era un gran ensayista. Y era un hombre extraordinariamente culto y que nos obligaba mucho a leer, pero a leer de una forma gozosa. Y mi madre fue escritora y fue escritora a partir de la nada, y también, igual que mi hermana, escribió tarde y fue muy exitosa en su tiempo. Entonces, como que las letras daban vuelta nomás por la casa. Mi hermana eran mucho más lectoras y cultas que yo. Yo soy la menor, entonces siempre andaba un poco a la cola y entendía todo un poquito en la mitad nomás. Y cada una desarrolló esto de forma muy distinta. Y yo fui la única académica de la familia, aunque todos hayamos estado vinculados a las letras. Pero no era una familia ni muy seria ni muy grave. Era
era, como siempre digo, yo era una familia muy conversadora. Y bueno, la conversación es siempre una forma de relato y el relato son las letras. Bueno, y por primera vez el Premio Nacional de Historia lo gana una mujer. Esto llama mucho la atención. ¿Usted cree que existía una deuda del mundo académico hacia las mujeres? Sí, no específicamente, o sea, sí, lo hay en general. Ha sido un tema que ha sido estudiado en todo el mundo, de la brecha que hay entre hombres y mujeres en la vida académica. Y gracias a Dios se está empezando a tomar en serio en los últimos 10 años. Pero la verdad es que la carrera académica es muy acumulativa. Por tanto, el tema de la familia, de tener hijos, etcétera, significaba que las mujeres se quedaban necesariamente muy atrás. Entonces, ha habido muchas políticas en el mundo por tratar de igualar aquello. Así que eso ya es un tema amplio. Y en los premios nacionales había un retraso obvio, que era un retraso histórico de cuando las mujeres habían empezado a producir en las diversas disciplinas o artes. Y en historia estaba especialmente atrasado porque era el único premio nacional que nunca había nominado a una mujer. Así que claro, había en eso un atraso, considerando que sí, ya hay un grupo más o menos de mi generación importante que está haciendo historia hace un rato. ¿Y cómo es el mundo de la academia y de la historia para las mujeres hoy en día? No sabría distinguirlo, para ser bien sincera. Así que casi solo puedo hablar como experiencia, más que como análisis. Diría que hay una parte de la vida académica que respecto, en este caso, más que a ser mujer, a ser madre, que son, bueno, cosas distintas, es que tiene flexibilidad. Se trabaja muchísimo, mucho más de lo que parece, pero la flexibilidad ayuda. Requiere menos presencia física, uno trabaja más sola. Pero como decía antes, la vida académica ha sido difícil para la mujer. Ahora, pienso que como lo ha sido en casi todos los rubros del trabajo. Así que no creo que sea particularmente en lo académico. Ahora, creo que en las humanidades sí las mujeres tenemos un aporte específico también. O sea, creo que en todas las disciplinas y en todas las áreas el hecho de que estén las mujeres significa una pluralidad de visiones, y eso es en sí muy... Ahora, ¿cree que ha habido más apertura al respecto? ¿Por qué están las mujeres? Yo creo que hay sensibilidades que aportan las mujeres que son distintas. Yo creo que es algo que nos hemos preguntado este año mucho con mis colegas mujeres en historia, de si hay una diferencia en la forma que hacemos historia, que es distinto a los temas que estudiamos. Y ninguna lo sabe con claridad, y que es algo que quisiéramos estudiar. Mi intuición es que sí, es que hay sensibilidades distintas para descubrir temas distintos. O sea, no es casualidad que hay muchos temas de la subjetividad que han entrado a ser estudiados por la historia mucho más de lo que habían sido estudiados antes. Para qué decir también la historia de las mujeres, que no es un campo solo de mujeres, pero claramente fue iniciado por mujeres. ¿Y ha habido una evolución, podría decir, al respecto, de más apertura desde lo que era antes? Muchísimo. O sea, el campo de la historia se ha ampliado en las últimas 2 décadas, en la cual de hacer una historia muy institucional o muy estrictamente económica y social, hoy día estamos estudiando a todos los grupos sociales. Y por ejemplo, en fin, una de las cosas que más la lleva ahora es la historia de las emociones, por ejemplo, o la historia, como decía, de las subjetividades, o la historia de la vivencia de la muerte, o la historia de la vivencia de la crianza, o, en fin, historia de la vejez, etcétera. O sea, de todos los temas que efectivamente
estar presentes en nuestras vidas. O sea, la historia como disciplina es cada vez en ese sentido más humana. Más cercana. Perfecto. También volviendo al tema de la mujer, a mí me llamó la atención que el día que usted recibe el premio dice, y acá la voy a citar para no equivocarme, las mujeres hemos hecho historia desde los orígenes y hemos aparecido muy poco en los libros de historia. Sí. ¿Por qué pasa esto? ¿Cuáles son las mujeres o las figuras femeninas que cree que hemos dejado un poco en el olvido y que es necesario que salir a la luz? Más que personaje, yo hablaría del género femenino, de que la historia de la especie humana está construida entre hombres y mujeres. Lo que pasa, bueno, es una larga historia de por qué la diferencia de género significó en un momento de la historia también una diferencia de poder respecto a hombres y mujeres. Y ahí viene el tema del espacio público, del espacio privado, etc. Entonces, como siempre se estudió lo público, y se suponía que las mujeres no estaban en lo público, entonces las mujeres no aparecían en la historia. Es más que grandes mujeres, ¿Ya? es el género femenino el que está ausente, porque durante mucho tiempo se consideró que no era un tema relevante de estudio. Es bien tremendo, es bien tremendo. Por eso, porque estudiaba historia del Estado, porque estudiaba historia de la economía, y las mujeres no estaban, sencillamente. Fueron dejadas de lado. Totalmente, por eso que han sido las grandes constructoras de la historia, pero la historiografía no las recogió, sino hasta hace muy poco. Y pasando a otro tema, le quería preguntar cómo ve las nuevas generaciones de historiadores chilenos, los nuevos jóvenes, la gente que está estudiando historia hoy en día. Extraordinariamente bien. Me impresiona que, incluso retomo lo anterior, la pluralidad de temas que hoy día estudian las nuevas generaciones son conmovedoras. La imaginación que tienen en la forma de abordar un tema, no sé, un alumno mío que estudia la historia de los caminos, es una cosa más preciosa que estudiar cómo son los caminos, también cómo se caminan los caminos, etcétera. O sea, desde eso, como digo, a toda la gama que te hablé, no hay temas que dominen y oscurezcan a los otros, y eso me parece una maravilla. Como hubo la hegemonía de la historia social, la hegemonía de la historia económica, no, es un torrente de temas tan amplios como los temas que interesan a la sociedad. Y las nuevas generaciones traen sus nuevas sensibilidades. Entonces lo miro con un enorme optimismo. Ahora, todavía estamos muy fragmentados, ¿no? Si tú me dijeras, ¿tengo una visión de la historiografía chilena? No alcanzo a tenerla, porque son muchos, muy diversos, muy dispersos, pero creo que es una disciplina floreciente. Siempre lo ha sido en este país, además. Y en ese sentido, ¿cuál es su opinión con respecto a los nuevos autores que ahora están de moda, que son bestsellers, que son éxito de ventas, como por ejemplo Guillermo Parvex, que ahora lanzó un libro que se llama El año que nos marchamos a la guerra? Sí. ¿Cuál es su opinión de estos historiadores que no son profesionales, por decirlo de alguna manera? En rigor no son historiadores. Lo cual da lo mismo, no es una gran categoría ser historiador. Escriben historia mucho más desde la narrativa y desde temas muy particulares, más de lo que las exigencias que tiene la disciplina histórica como tal, que no voy a entrar a relatar porque puede ser un poquito aburrido. Entonces, está más cerca de una no ficción narrada. ¿Ya? Una historia novelada. O historia novelada, ya, claro. Y me parece que es muy bueno que el género exista,
porque lo que encuentro maravilloso que el gran público, más amplio que el de historia, que es más reducido, tenga ese interés también y esa aproximación al propio pasado de esa manera. Así que, a ver, creo también, y se lo he dicho a varios de ellos, digamos, que distingamos los géneros, porque bienvenidos todos, pero que una cosa es la historia de los historiadores y otra es esta, y no pretendamos ser uno lo que es el otro. Pero no interfiere en la historia. La historia de los historiadores en el fondo no es un problema, es más bien un aporte. Hubo un debate al comienzo con Baradit al respecto, porque muchos historiadores, sobre los más jóvenes, se molestaron de el desprecio con que miró a los historiadores y a la disciplina histórica, tomando en consideración que se usaba mucho el trabajo. O sea, ahí hubo al comienzo un roce, que yo diría que está subsanado y que yo creo que las personas distinguen un género del otro. No, soy, como digo, partidaria, siempre que nos respetemos y valoremos los distintos ámbitos. Cuánto me interesa a mí personalmente, no mucho, porque lo que se supone que es secreto, oculto, etcétera, no lo es tanto. pero está bien, está bien. A mí me parece muy bien que haya un amplio público lector de historia, me parece muy bueno. Sol, y en otro tema usted dijo que la política abandonó a la historia. ¿A qué se refiere cuando dice esto? De que la política estuvo desde, diría yo, de la formación de los estados nacionales, una historia menos larga, siempre era una proposición de futuro, en una narración que interpretaba el largo tiempo. Entonces, por poner el caso chileno, en fin, cuando se está proponiendo una democracia social en los años 30 del siglo XX, se toma desde el periodo de la independencia como la historia de Chile, como una historia de progreso, por ejemplo. No quiero decir que la política tenga que interpretar la historia como interpretan los historiadores, no eso, sino que como poner el presente en un tiempo largo de interpretación de nosotros mismos. Eso es lo que la política abandonó en un, que llamaríamos en un presentismo radical, en lo cual por eso es tan difícil encontrar, cuando todos dicen a la política le falta relato, lo que le falta relato porque le falta historia. Y le falta historia porque es a través de nuestra dimensión de lo temporal que nos podemos interpretar a nosotros mismos. Es lo mismo que uno mira biográficamente. Uno no se puede entender a sí mismo cada mañana enteramente de nuevo, por decirlo muy caricaturescamente. Uno entiende las cosas que le pasan y cómo las vive y las decisiones que toman en el contexto de su propia biografía. Y así se autoconoce. Entonces, me atrevería a hacer la analogía. Cuando la política abandona la historia, es que abandona su interpretación en el tiempo. Ya para terminar esta entrevista, usted está trabajando junto a Eugenio Tironi en una investigación sobre la Concertación. Sí. Si nos puede contar un poco sobre esta investigación. Estábamos empezando y vino lo del premio y se me desordenó la vida. Así que por ahora no he logrado avanzar mucho, pero yo nunca he hecho historia contemporánea, y encontré que era un desafío fascinante desde la perspectiva que tenemos perspectivas disciplinarias distintas, ya mirar un fenómeno que estaba concluido, entonces, pero con una metodología histórica más dura, que no fuera más que un juicio político sobre el asunto, a ver qué nos encontrábamos. Entonces, estamos leyendo primero lo que se ha escrito, pero pues vamos a leer la fuente. Yo creo que vamos a leer por lo menos unos 30 años, digamos. Y lo lindo de la historia, y en eso lo estamos disfrutando mucho, es que uno no sabe a dónde la lleva.
Si uno es honesta, creo, intelectualmente, uno parte de una cierta intuición, de ciertas preguntas, pero no hay respuesta. Y no sé dónde nos va a llevar, y no sé qué vamos a concluir, pero para mí es como una especie de paréntesis también, no hacer una historia tan estrictamente académica, pero a la vez intelectualmente muy desafiante. Así que vamos a ver qué pasa. Me entusiasma la idea mucho. ¿No tienen fecha o algún plazo? Prefiero ni decirlo. Debiera, pero me atrevo a no cumplirlo. Quisieran, por cierto, que esté para los 30 años en que asume Patricio Aylwin como primer presidente de la Vuelta a la Democracia. Quisiera. Perfecto. Muchas gracias, Sol, por haber conversado hoy día acá. Gracias a ti por el interés en este tema. Muchas gracias. Bueno, estábamos conversando con Sol Serrano por el reciente premio que ella recibió. Recuerden que pueden comentar esta entrevista y seguirnos a través de las redes sociales. Muchas gracias.